Bueno, aquí me gustaría enseñaros varias escenas de la película Blowout de Brian De Palma, que aquí se tradujo como Impacto y que está inspirada en la película Blow Up de Michelangelo Antonioni. No sé si la habéis visto o si os suena alguna de las dos películas, pero bueno, básicamente en Blow Up un fotógrafo hace unas fotografías de una pareja en un parque y cree ver los indicios de un crimen que se va a perpetrar. Brian De Palma es conocido por hacer homenajes a sus directores o las películas que más le gustan, ¿no? Sobre todo películas de Hitchcock. Ya veremos más adelante también que hace homenajes a Vértigo, a La ventana indiscreta o incluso a Psicosis. Me parece interesante hablaros de esta película porque se ve de alguna forma todo el proceso de producción, de realización cinematográfico, ¿no? Es una película que habla mucho sobre el cine. La primera parte de la secuencia, que son diferentes secuencias repartidas por la película. Vemos al protagonista, John Travolta, que es sonidista de cine y que está haciendo unas grabaciones de sonido ambiente. Mientras hace estas grabaciones, él capta el sonido de un accidente de tráfico, hay un coche que cae desde el puente y a partir de ahí empieza la trama. Bueno, esta secuencia en sí misma ya tiene cosas muy interesantes, ¿no? Como utiliza la tipología de planos para vincularla con el tema del sonido, ¿no? Como aquellos planos macro del micrófono que vemos aquí, de repente pues nos marcan con unos primeros planos o con unos planos detalle también de los elementos que está grabando, ¿no? En este caso, cuando está haciendo la grabación del búho, vemos que hay una pantalla partida, que es un recurso que utiliza también mucho Brian De Palma. A veces lo utiliza tal cual, como una pantalla partida, como lo estamos viendo aquí, pero otras veces también utiliza una lente doble que nos permite ver dos puntos de vista del mismo encuadre, pero con la misma profundidad de campo, ¿no? Veremos un ejemplo más adelante con la película Carrie. Jesus Christ. En la siguiente escena, John Travolta descubre que se han publicado una secuencia fotográfica de las imágenes del accidente que él grabó en su salida de grabación de Wild Tracks, de grabaciones de audio ambiente. Y entonces lo que va a hacer es básicamente hacer un stop motion. Va a recortar las fotografías de la revista y las va a filmar fotograma a fotograma con una cámara de cine y luego llevar a la película a su posterior revelado para hacer la mezcla con el audio que él tiene.
En la secuencia que continúa, aquí vemos como ya tiene revelada la película y va a proceder al montaje de la película, de las imágenes con el sonido. Aquí es donde va a descubrir precisamente que el accidente no era tal accidente, sino que en realidad había sido provocado por un disparo que él había escuchado en las grabaciones de audio y que ahora puede ver exactamente el momento preciso en el que se produjo ese disparo. Esta escena es absolutamente, es la que más se parece a Blow Up de Michelangelo Antonioni. Ahora os pondré también el fragmento arriba para que veáis las similitudes. Great. Aquí os enseño la escena de Blow Up de Michelangelo Antonioni, en la que está, bueno, no solamente en esta escena, sino en general en toda la película, en la que está basada Blow Up de Brian De Palma. Aquí hablamos sobre el medio fotográfico, entonces es el fotógrafo que descubre en toda la escena que él ha fotografiado a posteriori, después de haberla fotografiado, una serie de detalles que le hacen pensar que ahí ha sucedido un crimen. Además, fijaros que todas estas escenas que os estoy enseñando prácticamente no tienen diálogo. Hay una gran importancia en el sonido, hay una gran importancia en las imágenes, en el montaje, en el ritmo del montaje y en los planos que se van sucediendo, pero que prácticamente no tienen diálogo. Es decir, Blowout bebe de Blow Up no solamente en el tema recurrente que es mostrar en el caso de Blow Up el proceso fotográfico y en el caso de Blowout el proceso cinematográfico, sino también en cómo, ¿no?, qué recursos está utilizando para explicarnos esta historia, ¿no?, esta historia del descubrimiento de un crimen o de un posible crimen.
Ron? Something fantastic's happened. Those photographs in the park. Fantastic. Somebody was trying to kill somebody else. I saved his life. Bueno, y aquí viene una de las secuencias, de mis secuencias favoritas de esta película, que es este plano, esta panorámica circular que hace la cámara mientras vemos a John Travolta pasearse por la escena, apareciendo en el cuadro en un lugar u otro, muchas veces en un lugar inesperado. Y cuando descubrimos, bueno, cuando él descubre, en este caso, que todas las cintas, que todas las grabaciones de audio que él tenía han sido borradas y que le han robado el montaje que había hecho del crimen, ¿no? Tanto por el ritmo, tanto por el sonido, tanto por lo inesperado de la entrada en cuadro del personaje. Me parece una secuencia fantástica. Una secuencia que además potencia muchísimo esa sensación de absoluta desorientación que tiene el personaje, ¿no? Y lo hace sin decir una palabra, únicamente con el uso de la cámara. You answer your phone. It's the police. Who's been in here today? Some guy. He said he wanted to. Who? What guy? What guy? I think I like your tone of voice. Yes. What the hell is the matter with you? What? That fucking tape you gave me didn't have nothing on it. All my tapes are blank. Aquí vemos el ejemplo de la lente partida que os había comentado antes, un recurso que utiliza mucho Brian De Palma y otros directores, ahora veremos algún ejemplo más, y que básicamente lo que consigue es, con una lente partida que nos da diferentes distancias focales, mantener los dos elementos del cuadro en total profundidad de campo, poniéndolos en relación, dándoles la misma importancia. The period's not up, Hargensen. It is from me. Keep running! Well, there are 10 minutes left. Stick 'em up your... You get canned for this, you bitch! What? I'm gonna knock you down. Do you understand me? We can't get away with this if we all stick together, Norma! Helen... Sue! Shut up, Chris. Just shut up. Bueno, aquí tenemos un ejemplo del uso de la pantalla partida en la película Carrie de Brian De Palma. Este recurso nos permite ver de forma simultánea lo que está sucediendo en diferentes zonas de la escena, que además nos da la conclusión desde el punto de vista de los personajes principales que han aparecido en la historia. Este recurso se utiliza por primera vez en la película El Estrangulador de Boston, una película que también recuerda estéticamente a Brian De Palma.